Estás escuchando Mi Rinconcito Mixteco a través de www.radiojoya.tv. Yepa, ni soy yo, mi chachelo. Sueño de peras, que Chihuahua, cha, utandi, ni batibra, ingacha. Y ni soy yo, cucha, chachelo, grupo Meni, su nuevo amanecer, utandi, batibra. Yo que entendió si chachelo, yo que ya yo llegar allá con Dubi con eso, no, Natao, ahí sabía. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Pues manda los saludos por ahí. Sí, déjame ver porque no estaba pendiente ahorita. Pero vamos a mandarle un saludo a Víctor Ortiz Luna, dice saludos para mi compadre, el orgullo de Atzompa, un saludo para él. También vamos a mandarle un saludote, a ver a quién, a ver, ya me lo movió. Ok, vamos a mandarle un saludo también para Paulino Reyes, dice saludos. A Lucas Rosales dice saludos para Guerrero, saludos, dice Norbert Flower Guerrero, dice saludos desde Cottville, Tennessee. O TN, compa, dice sí, compa. Un saludo también para Margarito Hernández, dice saludos a todo Metlatono Guerrero, compa Orgullo de Atzompa. Saludos para mi compa, el Orgullo de Atzompa. Órale, ahí está. Roger Flower Guerrero dice saludos a todos los de Cochoapa, el Grande Guerrero, arriba Guerrero. David Valdés dice un saludo para mi hermano el Orgullo de Atzompa. Dice Arturo Pantaleón, dice saludos para la raza de Atzompa aquí, apoyando el Orgullo de Atzompa desde Montgomery, Alabama. Ahí está, saludos. Zenaidita Olivera dice saludos para George Fernández, el cumpleaños hoy, mañana, por favor, de parte de Zenaida. Por fin, ¿es hoy o es mañana? Bueno. Saludos para él, pues. Dice Efren Luna, dice eso es todo, mi raza, puro para adelante, bendiciones para toda mi raza. Compartan el video, para que siga la gente sabiendo que existe un programa que apoya a la raza mixteca, el talento mixteco, que es Mi Rinconcito Mixteco. Misha, lo tú sabes. Ahí estamos, allá llegando y entendió si cando y natao, ahí sabes, ni natao, ya ni no, si tara, nadoso no ya me quedando, ni nadoso no vi, nadoso no me quedando. Bueno, Enrique, creo que nos vamos a otra canción ya para regresar con la entrevista, porque creo que la gente está preguntando mucho por el amigo Atzompa. Sí, vamos a saber muchas cosas. Vamos a ver ahorita, a ver qué onda, a ver qué. Sale. Antes que irnos, quiero mandar un saludazo ahí para mi hija que cumple 3 añitos. Hoy. Y para Soledad, que mañana cumple 12 años. Fíjate. Va a ser fiesta. Ahora pues. Ahora pues, hablamos. Yo aprendí a ser humilde, porque crecí entre mi gente, mis costumbres y mis tradiciones, y este es mi orgullo de ser un gran mixteco. Y esto es la excelencia de Oaxaca. Y eso. Hasta San Valentín de Gómez, para la familia Quirón, y échale mi compa Naco. Se bailan las chilenas de mi linda tierra. Puedo tener 1000 defectos,
pero sé dar la mano al que me necesita y nunca me sentiré grande. Mandamos saludar a la familia Martínez y Silva hasta allá en Santo Tomás, Ocotepec. Conociendo el talento de nuestra gente mixteca, aquí está la entrevista del día. Ya para Adanicono ya. Bueno, raza, ¿qué tal? Los que apenas nos conectaron por ahí, nosotros somos el programa Mi Rinconcito Mixteco directamente de Chicago, Illinois. Estamos promocionando la música mixteca, apoyando al grupo mixteco, así sea solista, grupos. Apoyando siempre para adelante. Donatado, nadie sabía, todo ti viendo, yo grupo cuentan, donatado, ti viendo y mensaje, no, mi chabelo, te sabía, checando ya, cuentan, con eso, donatado, nadie sabía, na chica, California, cachi, Nueva York, Alabama, Tennessee, o Kentucky, tandi, deni, Ana, Virginia, Ani, natado, chica. Estás en eso, a mí chabelo, te sabía, ni, cocina, no vi, carajo, ni. A ver, Enrique, manda los saludos por ahí. Sí, vamos a mandar un saludo para Ricardo Pantaleón, dice, saludos, dice, Pedro Julián Rosales, dice, ese es todo, primo, orgullo de Atzompa. Virginia Ortega, dice, saludos para la familia Ortega de Tierra Blanquita Guerrero, saludazo para ellos. Lucas Rosales dice, saludos para la familia Rosales. Gabriel Ramos dice, saludos de Charlotte, North Carolina. Sí me quedé por poner el corrido, sí me podría poner el corrido de Pedro Hernández con el grupo Famis, ahorita se lo buscamos. Alfredo Mejía dice, pues mándame un saludo, compa, pues saludazo Alfredo Mejía de parte de Mi Rinconcito Mixteco. Solano Rosa dice, un saludo especial para mi amigo Miguel de APT, de su amiga desde Nueva York hasta Alabama. Remigio Ortiz dice, saludos para mi primo Ricardo Pantaleón. Martín Pantaleón Barrera dice, saludos desde Mississippi. Solano Rosa dice, puede poner la canción de Botella Musical, ahorita lo complacemos. Ya la pusimos. ¿Ya la pusiste? Oh, bueno, ya cheque el programa más adelantito, el grabado ya está, ya. Si no, la próxima semana con mucho gusto. Luis Barrera dice, saludos para la familia Barrera y Justo. El Apo García dice, saludos, compa. Pues saludos para ti también, de parte de Mi Rinconcito Mixteco. Y pues, ¿a quién tenemos en la línea, Jaimito? Ay. Oye, ahora sí con orgullo, quiero presentar a un amigo por ahí que me lo encontré ahí en el Facebook, ya ver las redes sociales cómo están ahorita, que pues no están que a reventar. La verdad, es un gran tecladista, es solista, toca muy bien los teclados y pues quiero presentarle aquí al amigo y camarada, hermano, el amigo, el orgullo de Atzompa. ¿Qué tal, compa? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a tu programa Mi Rinconcito Mixteco. Antes que nada quiero darte las gracias por tomarte un espacio y dedicárnoslos a nosotros, porque sé que andas muy ocupado y pues gracias a Dios que se dio esto. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a tu casa. Bueno, gracias, pues gracias a ustedes que me están dando la chance de publicar mis canciones, pues les doy las gracias primero a ustedes. Y pues yo la verdad, pues muy bien. ¿Cómo han estado ustedes? Pues mira, muy contento y muy alegre porque por primera vez aquí vienes tú a presentarnos tus canciones, tu música. Ya muchos te conocen, ya ahorita estamos viendo aquí que muchos te están mandando saludos. La verdad es algo que, wow, no hay palabras. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Cómo te siente toda esa gente que te sigue? ¿Cómo se siente estar allá arriba, no?
Pues la verdad yo me siento un poco nervioso, pero ya que uno se arriesga por algo, ¿no? Sí, sí, oye, ¿cómo empieza el amigo Atzompa? ¿Cómo empieza a los cuántos años empieza a tocar o cómo se da eso lo de la música? No, pues desde chiquillo andaba yo queriendo tocar, pero pues uno sabe, usted sabe que allá en la sierra pues no hay dinero para comprar algo, pues. Sí, ¿verdad? Pues hasta acá, lo conseguí hasta acá en los Estados Unidos, pues empecé desde 23 años y hasta ahorita. 23 años, wow. Y tiene 24. Y tiene 24. 23 años tiene 24, oye, no, mira, fíjate, y ya. Está joven el muchacho. ¿Cuántos años tienes hablando de edad? Ahorita tengo mis 27 años bien cumplidos, pero empecé desde 2012. Órale, mira pues, Enrique, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? No, pues sí, la verdad que puro talento. En muy poco tiempo, fíjate lo que logra, ¿no? Logra tener ¿Cuántos discos son los que tienes? Pues ahorita tengo mi volumen 2, apenas voy avanzando. Vas avanzando, pero fíjate, ya dos discos en tan corto tiempo. Y la verdad, hemos estado checando tus páginas, hemos checado que la verdad tienes muchos seguidores. Eso quiere decir que estás haciendo música con calidad y que a la gente le está gustando tu material, tu trabajo, y eso nos da mucho gusto. Muchas gracias. Pues, oye Enrique, ¿qué te parece? Vamos con una canción de este amigo. La verdad mucha gente creo que lo está esperando, las canciones que él nos mandó. Hay unas del volumen 1 y volumen 2 que nos mandó por ahí. ¿Qué te parece? Vamos sí, con hay que presentarlo, pues mucha gente lo quiere escuchar también, hay mucha gente que no lo han escuchado, no han podido conseguir mi disco, y pues hay que presentarlo hoy que ustedes me dan permiso de Sale. mis canciones, pues hay que darlo en publicidad. Pues sí, para toda esa gente que se está conectando y que son fieles seguidores de mi rinconcito mixteco y no habían escuchado tu música, yo creo que a partir de hoy van a ser también tus fanáticos y te seguirán. Sale. Vamos a darle con una bola, un nuevo compa que está entrando a mi rinconcito mixteco, que a partir de hoy suena aquí en mi rinconcito mixteco. ¡Vámonos pues! ¿Soy? ¿Soy jefe por ahí? No. Sí. ¿Sí? Espérame. Ya. Kucinyai no, amagago kucinyai, shakwagi kucinyai no. Asusani no yuiki, davika visto ni yu. Asusani no yuiki, davika visto ni yu. Shakwagi kucinyai no, wenishi kushibayo, shakwagi
Estás escuchando Mi Rinconcito Mixteco a través de www.radiojoya.tv. Epa, ahí tenemos, pues bueno, oye, ¿cómo se llama esa canción? ¿Sí la escuchaste? ¿Por ahí la llegaste a escuchar? Sí la llegué a escuchar. Amigo, el orgullo de Atzompa. Sí, Se llama David Gavisto, ¿no? ¿Davina qué? Ahora sí me miras triste, pues. Ay, hijo de la canción. ¿Es como para enamorados o como para qué? ¿O qué? Pues la morra no quiso con el hombre. Oye, está bien bonita la canción, la estaba escuchando, está bien padre. Esa, oye, ¿y las canciones tú las compones, te las dan o qué onda, cómo se trabaja eso? Pues la verdad yo la compongo y hay unas personas que me piden un favor, pues yo la verdad pues compongo también. Hago un poco de todo, pues. No soy muy perfecto, pero ahí la hacemos. Sí, oye, Enrique, siempre he dicho que nosotros los mixtecos también tenemos talento, oye, pues mira aquí, Pues, Pues fíjate que desde que empezamos el programa, yo soy el más sorprendido de que haz de cuenta que yo nunca me metía, por ejemplo, al internet y ver que qué había en la raza mixteca o algo así. Y ahora que estamos con el programa estoy checando y aparece gente como aquí, el compa de Atzompa, ¿no? Atzompa. Atzompa. Sí, ¿de dónde? ¿De por Metlatón o qué? ¿De qué parte? ¿Por dónde queda Atzompa? el pueblo queda cerca de Colcollán de las Flores, pero el pueblo es Axompa Guerrero, municipio de Metlatono. Oh, pertenece a Metlatono. Órale. Sí, pertenece a Metlatono. Sí, porque yo cuando estaba allá, pues yo más escuchaba Metlatono que Itiatano, más decían Itiatano, pero yo no sabía dónde quedaba porque tenía, pues, ¿qué será? 10 Sí, pues. añitos y pues... El pueblo es muy abandonado y pues hasta ahora se está dando a conocer un poquito, pues. Se está dando a conocer, sí, la verdad se está dando a conocer por la música, por los talentos, todo eso, se está dando a conocer. Por gente como tú. Sí, pues. ¿Y cuál es tu nombre? A ver, platícanos, aparte de que, bueno, te conocemos por el orgullo de Atzompa, pero ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Feliciano Pantaleón Ortiz. Okay. Y mi nombre artístico es El Orgullo de Axompa. ¿Ya viste? Orgullo Atzompa. Ya, ahí está. Ahí Ok, está. no, pues Feliciano, ¿no? Un gustazo. Y ¿cuánto tiempo tienes radicando en los Estados Unidos? Pues la verdad ya llevo 11 años acá y nada de ir a México. Híjole, estás igual que todos por ahí nosotros Sí, pues. que no vamos y pasan los años, ¿verdad? Pero tienes tu familia, eres casado, soltero. Digo, porque hay muchas chicuelas por aquí que andan mandando a preguntar, no creas. Oh, muchas gracias, pues muchas familias se encuentran por acá también. Muchas No. gracias de Guerrero. No, la pregunta dice que si eres casado, divorciado, juntado, separado 3 veces, ¿qué onda? Oh, pues la verdad, pues no casado, estoy juntado nomás. Sí, porque ya ve la nena aquí matan pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Qué es casado? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que hace? Sí, soy juntado. ¿Tienes familia? ¿Cuántos hijos? Ahorita tengo 5 hijos ya. Ajá, no, pues sí, tienes bastantes. No, entonces, Sí. chicas, ni se apunten. Que se apunten, pero nada más con las músicas, porque ya, pues, ya está apartado. No, claro que dice que si está casado, nada más que salir de la puerta para afuera, ya es libre. Arriba del escenario, como todos los músicos. Arriba del escenario, nadie es casado. Conoceré a algunos por ahí. Oye, Enrique, estamos hablando mucho, y ¿qué te parece si nos vamos con otra canción del Con otra, amigo ¿verdad? El Orgullo de Atzompa? ¿Qué te parece? Sí, vamos a darle. Y entonces ahorita regresamos. ¿Qué te parece, compa? Feliciano. ¿Sale? Vamos a presentarlo. Pues, sale, vámonos, suéltalo por ahí, Kike, vámonos. El Orgullo de Axompa. Yo nakatay yalo yo
Davi Gabi Gusto Chininho Davi Gabi Chacuyo Davi Chacuyo Davi Gusto Chininho Chaunyalo Davi Gabi Gusto Chininho Shira Yakabike Shakuniyu Yakabike Kusuchiniyu Yakabike Shakuniyu Yakabike Kusuchiniyu. Y así suena el orgullo de Axopa y sus teclados. Ahí les voy. Ay, ay, ay. ¿Quieres mandar tu saludo a cualquier parte de México y Estados Unidos? Comunícate al teléfono en cabina al 224-223-7660 y mi rinconcito mixteco te comunica. Ay, 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 como dice el amigo, el orgullo de Atzopa, ahí les voy, agárrense. Saludazo, oye, compa, ¿nos puede mandar unos saludos ahí en Mixteco por ahí? Porque aquí nos están pidiendo que nos mande un saludo en Mixteco. Sí, cómo no. Pues yo tengo un saludo a no Nutaguntina Natai Nandechi, Yushinitia, China, Taguntina amigo Nandenet Platono, sí, Yuvinani, sí, Cochopa Grande, sí. Donde na chica puede ir un saludo a una buena instancia de ya así ni nada cocina donde na con la cerveza hago mina ni nada yo te un saludo a una chica amigo Leonardo Díaz Grandera chica la más eso sí te un saludo no donde la familia y pantaleón sí la familia Ortiz sí sí la familia Barrera sí donde la familia de sí Lébano, Tennessee, yo te un saludo a no donde na yo dicen fíjate ya anda velo no ana oye otro día ni ta anis sakwa uan tiene una nota na ishago na sakwa nya tiene teclado wichi na ishago sakwa ako ni sa escuela ya me ni sa o kutuba ko o tiene un teclado hijo ni sa escuela me estaba ya y con Lintana yo vivo así siempre se decía yo saco a unidad y se cumplí mi sueño va cuando esa en clase bien de está guay esa timida esa reconoce tachilla va así para pues tanto ni sin de eso saben lo chipa cuando eso avanza de lo chipa Uta ya ni ta ni ba chi ni ba ti bi ko la hin sa ha kwa ani na ta o hindi kuyo ma ha wa na hito ni yora uta ni Haguana hinu kyo ta uta ni ka ichi uta ni chachelo yo ni no ichi wa ara chi haguani na ni ko ni hini so ya TV con da era uta ni se show allá ver lobby no fue tanto ni bien hacer eso esa intentar de ya niña nada dio bastante cuenca volumen 3 cuando yo sí eso diferente lo hago que sí tan cuya son más estilo eso llegarme ya responder mina yo no sé ajá otra ya está yo con una chica en 10 yo con acá en también con David con chica con 10 está con un ya no con ni sa con yo con una cada sin un ya ni más yo ma na isang lima yo con na familia va todo ya ni yo sí primo va na kauna esa lima yo na chiquin lleva esa lima ni tu na amigo yo na diferente todo na engaño va chica na juega así teléfono no se te mensaje no llega nada eso ella reconoce ya ella reconoce y te voy a ver otra David chiña que ya no llora no me sabe lo estoy sabe yo llegando ya con eso no está acá y no está acá llora
Kanchi chegando ya con esa natao na isa vina hini somi ya ando vina jin na ha tisha ayo chica chica yo y ya uwalo ya ara tani tisha wa yo ni No, pasa, no está, sí, oye, y anda bien con ahora, pues sí, yo voy a andar de allá, ¿no? Sano nita o chimi o timi ko chi o chimi chica ko chimi o esa presentada ko ba Ah, ni cuenta ni más ni no. chimi yami o esa presentada ko ma yami timi ko o esa o chinga nyu chimi o sha ko ma Ni momento tan ahora, pues, vas a caña tan hasta guadaña, ese compone y sí, tan ahora yo ni a pedido, no tan ahora, ni yo ya ese dedica y tan, ni yo vendí ni sin caña, que tenga tu volumen 3, unidad. Nada, Dios, no, yo che, caña, mientras tan ahora vas a avanzar y sí a caña, no sé. o esa o timi ko nga sinya nga yo timi o tawa ta timi o ya grababa con sa ko baile timi ko nga yo ma Oh, Shayu, se Shayu, Tennessee va a ser, inshinga, tú, ya, Georgia va a ser, tanto ni me caña de eso, ni ese se dedica más, gallo, puña, ese componeva. ba no da i kama que yo Chicago yo mi no i radio le ta Chicago ya ni Ese, y eso me tanto ahora con nego. wa chi tocan na chi nyu yo ka chi wa ando yo na kunyo kwe yo sa yo no gana sa wa yo gana No, vamos a ver, ¿no? sa gana bueno mi raza pues ahí está el amigo Otzampa ahí tuvimos cotorreando en Mixteco por ahí alguien creo que no le entendiste Por eso quiero que hagas un pequeño resumen, a ver, para aquellos que no hablamos mixteco. bueno mira le estuve preguntando al amigo ahí que dice que quién los anima quién los motiva pues dice los amigos sus primos ahí luego los motiva mucho para que siga adelante que sigan otro volumen y dice que también pues le echa gana a componer a grabar y se presenta luego a veces por Tennessee luego apenas fue a Georgia y le dije que a ver si de repente se echa una vuelta para Chicago, ¿no? Claro que sí, por aquí lo esperamos, ¿por qué no? Ya vemos que mucha gente está conectada, mucha gente quiso saber de él, así es que un poquito más de él, así es que pues nosotros seguiremos tocando su música y pues cada vez que aquí, compa, queremos que te comprometas que cuando saques tu nuevo volumen, nos lo vengas y nos lo presentes aquí en mi rinconcito mixteco. ¿Qué te parece? ¿Te comprometes? Sí, claro que sí, me comprometo y estoy dispuesto en todo y gracias a usted que me dan chances de publicar mis canciones y un favor que me hacen a mí también. Pues que no, pues un favor que nos lo hacemos a todos, pero más que nada a nuestra raza mixteca que quiere escuchar, que quiere no olvidarse de sus raíces, donde quiera que se encuentren trabajando, echándole muchas ganas a todo lo que hacen aquí para lograr salir adelante y sacar a sus familias también, prácticamente todos adelante. Pues un gustazo. ¿Quieres mandar alguno? ¿Quieres agregar algún saludo? ¿Algo más que quieras agregar? Ya que el tiempo se nos acabó. Quiero mandarle un saludo a mi papá que se encuentra allá en Norte Carolina, que se llama Marcelino Pantaleón, mi jefecita que está en Axonta Guerrero, y mis dos hermanos que están aquí cerca donde vivo y mis primos también, y pues son los únicos que quiero en esta vida. Órale. Claro que sí, pues un saludazo para todos ellos y pues me imagino que están orgullosos de ti. ¿Qué parte de North Carolina está tu papá? La verdad no me sé cómo se llama el pueblo, pero está en Norte Carolina. Ok, perfecto. Saludazo para él, que Dios los bendiga. ¿Sale? Saludazo. Pues vamos con otra rola y pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Te pedimos que sigas compartiendo el programa va a estar grabado. Solo métete a la página de mi rinconcito mixteco, al igual que ustedes métanse a la página de YouTube, el canal de radiojoya.tv. Ahí en YouTube estará grabado el programa aquí con la entrevista y también te invitamos a que lo compartas para que las personas que por alguna cosa u otra y que estuvieron trabajando, que estuvieron haciendo algo, no lograron escuchar tu entrevista, ahí la podrán escuchar o la podrán encontrar en la página de mi rinconcito mixteco. ¿Sale? Está bien, muchas gracias y ojalá que nos estén escuchando ahí a través de en Facebook, que pues que lo compartan. La verdad que es un buen ejemplo que hacen ustedes y hay muchos grupos que no se pueden dar de conocer, pues por favor que hacen ustedes y
ahorita poco a poquito se están dando de conocer también y mil gracias que les doy. Pues muchas gracias a ti y a toda la gente que nos está acompañando. Y ahorita regresamos ya para despedirnos y mientras vamos con otra rola de aquí del compa. Sale pues, compa, cuídate mucho y que Dios te bendiga, mucho éxito. Sale, vámonos. Gracias. Así suena el orgullo. Sopa Guerrero. Voy a cantar un corrido, pido permiso primero. De lo que pasó en Huacalco, del estado de Morelos. Del año 2011, 17 de agosto. Secuestraron a Margarita por la maldita envidia de la familia Vélez, era recién llegado. De allá del otro lado, de allá dentro de Alabama, salió de su humilde casa, despidiendo de su familia. Iba para rumbo al trabajo, un trabajo muy humilde. ¿Quién se va a imaginarse que lo iban a secuestrar? ¡Ay, ay, ay! Y nos vamos a Huacalco, Morelos. Saludamos para el señor Celso Avilés y sus familias. Pasaban muchas horas y pasaban varias horas. Al otro día siguiente sonaba muy tristemente de aquella llamada eran los secuestradores, pidiéndoles mucho dinero, pidiéndoles que se calmaran, porque corrían peligro al igual que Margarito. Exigían el dinero y ahí colgaron la llamada. Saludo para Fidel Calixto Villanueva y su grupo Trueno de Guerrero. Y solo amigo. Pasaron varios días, al final arreglaron todo. Estaban ya preparados para hacer el intercambio. Y aquellos secuestradores nunca más se dieron la cara.
Así se termina la historia de Margarita Avilés. Yo ya me voy a despedir con el corazón en la mano, pidiéndole a mi Diosito que nos guíe donde está Margarito. El saludo para Ernesto Avilés. Y no te me agüites, Estás escuchando Mi Rinconcito Mixteco a través de www.radiojoya.tv. Jejepa, andan con yani no nache lo feliciano cara chiota deni o tasha vendió si chicara ya chicara 10 o chicara tani deni va chi oja chicara tibirata tasha vendió si chicara tibira. Bueno, mi raza, vamos a mandar los saludos. Un saludo, dice Asís, dice Remigio Ortiz, así suena el orgullo de Atzompa. Saludo para mi compa Fidel Ponce, no dijo de dónde es, pero saludazo ya. Dice Jaime Altamira, dice, eso es todo, orgullo de Atzompa. Saludo ahí para mi sobrina Yane Ramírez, que nos está escuchando de Acapulco, Guerrero. Saludazo, sobrina. Salúdame ahí a tu más. Saludazo, dice Abel Ortiz. Saludos, compa. Alejandro Ramírez, amigo, ¿me puede complacer con una música? El inconfundible de Peras, eres muy bonita. Chichando Viñalo, oyo. ¡Yepa, raza! Muy buenos saludos aquí, dice, saludos a San Rafael Guerrero, orgullo de Otzampa, Martínez, qué óvole. Dice Mercedes, saludos, ¿de dónde reporta Mercedes? Saludazo, dice Mario Barrera. Saludo, viejón, ánimo, que Dios te bendiga, puro guerrero, compa. Eso es todo, puro guerrero. Arriba, guerrero, raza. Dice Simón, compa, puro guerrero. Saludos. Y bueno, Enrique, como un comienzo tiene un final, dicen por ahí, ¿cómo dice? Así dice el dicho. El dicho dice. Pero ¿sabes qué, Jaimito? Antes que nada, yo creo que como estábamos un poquito apresurados, de que entramos un poquito tarde por fallas técnicas, queremos dar otra vez las gracias porque Patrocinando Guaraches llegó a su conclusión. Logramos juntar mucho guarache, y precisamente en estos días se están terminando de entregar. ¿O qué pasó, Jaimito? Hoy fue el último día que se entregó, la verdad, muchas gracias. Dilo tú, Enrique, no sé que va a llorar yo. Híjole, no, unas imágenes preciosas de la forma de que están recibiendo esa alegría de esos niños, de esos adultos que recibieron sus guarachitos. Pronto van a tener esas imágenes. Esperemos que para el próximo martes ya juntar todas las imágenes y hagamos un pequeño video donde ustedes lo van a poder disfrutar. Gracias a ti que te diste esa tarea de juntar dinero, de apoyarnos. Gracias a ti que dijiste, aquí está mi donativo, aquí está mi patrocinio. Yo quiero darle un par de guaraches a un niño o una persona, o quiero darle 2 a 2 personas, y la verdad que te pusiste al tiro. Gracias a toda la comunidad también que vive allá, también que nos apoyó. Gracias a varias personas que se propusieron también estar con sus amigos de trabajo. Y pues gracias a todos al apoyo de Radio Joya también, y pues por permitirnos entrar a sus hogares y decirles que nos apoyaran para esta gran campaña. Y esto, que la verdad, esas imágenes que estamos mirando están pero padrísimas. A la vez, vamos a decir, lo que da tristeza, pero a la vez el hecho que de lo que se logró da una alegría inmensa, ¿verdad? Esas escuelas donde están los niños, wow. La verdad que sí, Enrique, es algo muy bonito. Por ahí me mandaron más, dice que quieren que le patrocinemos más, pero la verdad le digo, yo no puedo hacer
algo más porque apenas acabo de hacer uno o sea, te quedas con las ganas de hacerlo, pero luego dices, oye, pero si apenas lo hiciste, entonces, no sé qué vaya a hacer la próxima vez, no sabemos todavía. Vamos a ver porque nos están pidiendo uniformes para los niños. La verdad es algo que Pues hay muchas cosas que se ocupan hacer y la verdad todo tiene un pequeño ciclo. La meta que nosotros nos propusimos se logró, no se quedó nada afuera porque gracias a Dios, gracias a toda la gente, esto se llegó a lo concluso. Sabemos que hay mucha necesidad, sabemos que hay más pueblos, sabemos que hay más cosas que los niños, que los adultos o la misma raza necesita, pero poco a poco, cada año, recuerden que hace un año nosotros dimos cobijas a la gente que nos apoyó, logramos juntar bastantes cobijas y dimos una cobija por familia, así es que ahora fueron guaraches y pues esperemos en Dios que nos dé la fuerza y para seguir adelante y lograr otro tipo de campañas. Ya veremos de qué la realizamos o vuelven a hacer cobijas o vuelven a hacer guaraches, dependiendo de lo que nosotros pues esté a nuestro alcance más que nada, porque pues de nuestra parte, ¿qué quisiéramos hacer, ¿verdad, Jaimito? Ay, Dios mío, pues construir la escuela, hacer más cosas, ¿verdad? Pero realmente estamos haciendo algo, nuestro granito de arena y lo que nosotros podemos, como les digo, a nuestro alcance nada más. Sale. Oye, un saludo ahí para el compa Rangel. Oye, ¿qué más que te olvidaste de él? ¿Cómo? ¿Cómo Lo que pasa es que pidió su rola, yo creo. ¿Cómo que te olvidaste de él? Oye, no, hombre, es un mira, amigo Carro Rojo Rangel, tú te habías olvidado un ratito de nosotros, así es que desde que te casaste, Juan, desde que te casaste ya no te dejaban escuchar ni mi rinconcito, ¿verdad? Ay. Así es que mejor no digas nada, para la próxima semana te complacemos a primera hora. Sale. Gracias por estar ahí. Muchas gracias a todos los que donaron un par de guarache, que Dios los bendiga a todos los que nos escucharon. Bendiciones para todos ustedes, Dios me los cuide y pues échenle mucha gana a lo que están haciendo, lo que es su trabajo, qué es lo que están haciendo, échenle muchas ganas, la verdad. Si te motiva, échale ganas, si te gusta lo que estás haciendo, pues adelante y nosotros pues nos vamos. Claro que sí, nos vamos. Nos vamos con una canción del Inconfundible de Peras que nos las pidieron por ahí, que eres muy bonita. Saludo para el amigo Inconfundible de Pera, California. Saludazo. Nos vamos y nos vemos el próximo martes a las 8, hora de Chicago, hora de México, hora centro. ¿Vamos a tener invitado para el próximo martes o qué? O pregúntale a nuestra gente a ver quién quiere que le hablemos. Pues sí, déjenos un recadito por ahí, qué grupos les gustaría que mi rinconcito mixteco estuviera entrevistando. Y pues la próxima semana a ver qué podemos traer, ¿verdad? Si nos los ponen ahí, lo localizaremos donde ande. ¿Sale? Ya, sale pues. Sí. Vamos. ¡Vámonos! Nos vemos el próximo martes. Bye. Y esta rola va para toda la gente, Oaxaca y Guerrero. Primo Jorge Martínez Vegas, oílo nomás. Uy, uy.
Familia Mixteca, esto fue tu programa, Mi Rinconcito Mixteco. Esperamos que haya sido de tu agrado. Te pedimos que nos acompañes la próxima semana, martes de 8 p.m. a 9 p.m. por www.radiojoya.tv.